Estimados estudiantes, en esta sesión de la Unidad Didáctica Administración de Base de Datos, conoceremos el sistema manejador de base de datos MySQL. Veremos los siguientes temas. Conoceremos algo sobre este sistema manejador de base de datos, cómo creamos una base de datos nueva, ¿no? El tratamiento que se debe de hacer a una base de datos, y posteriormente también veremos algunas sentencias que nos permiten eliminar una base de datos creada. Nosotros en la semana anterior ya habíamos aprendido lo que es la instalación del MySQL y también ya habíamos visto cómo ingresamos. ¿Sí? Para hacer un recuento, damos un clic en el botón de inicio de Windows y en ella seleccionamos MySQL, línea de comando para cliente. ¿Sí? También debemos de saber que el MySQL está compuesto por dos lenguajes. Uno que me permite definir la estructura de la base de datos, la cual lo vamos a ver hoy día. Este lenguaje se llama los DDL, o sea, el lenguaje de definición de datos. En ella vamos a aprender lo que es las sentencias para crear base de datos, para crear tablas, modificar su estructura, darle permisos y privilegios a los usuarios. Y luego tengo otro lenguaje, que es el lenguaje de manipulación de datos o lenguaje manejador de datos, ¿no? Que son ya específicamente sentencias que nos permite ¿qué cosa? Realizar las consultas a la base de datos. Podremos modificarlo o hacer algún tratamiento a la información almacenada. Estos dos lenguajes, el DDL y el DML, engloban lo que es el lenguaje estructurado de consulta, que es SQL. Una vez que nosotros hemos ingresado al servidor MySQL, ¿sí? Nos muestra la línea de comandos de MySQL para ya empezar a manejar las sentencias. Nosotros lo habíamos instalado para que el usuario sea root, ¿cierto? Y sin ninguna contraseña. Entonces, ¿qué procedemos? Damos un enter, no ingresamos ningún password porque sí lo hemos instalado y ya nos encontraríamos directamente en el prompt de MySQL, listo para recibir alguna sentencia o consulta. Cuando yo quiero salir de la aplicación, tengo tres opciones. Escribo la palabra quick, exit o las teclas control más D. Con esas tres opciones puedo salir de esta aplicación o del servidor MySQL. Entonces, para aprender a manejar correctamente debemos tener en cuenta dos cosas. Toda sentencia de SQL termina en un punto y coma. Y las palabras clave pueden ser escritas en mayúscula o minúscula. No hay una distinción entre palabras, ¿no? Si yo escribo, por decir, la palabra instituto, mayúscula o minúscula, o la primera letra mayúscula, lo toma por igual. Nosotros cuando ingresamos al servidor MySQL siempre vemos el prompt MySQL, que nos dice que está listo para una nueva consulta. Pero hay veces las consultas pueden ser en una sola línea, ¿no? O multilíneas. ¿Qué cosa quiere decir multilínea? Que el punto y coma no se va a dar en la primera línea, sino se puede dar en la segunda o en otra línea. Cuando yo utilizo una consulta multilínea, mi prompt ya no sigue como MySQL, sino cambia a un guión mayúsculo. Cuando está en esa forma, quiere decir que es una consulta multilínea, que está esperando el servidor que el usuario ingrese el punto y coma para darle por terminar esa consulta y devolver los resultados que cumplen con esa consulta que hemos querido realizar. Ahora, dentro de la consulta que nosotros hacemos, algunas palabras o algunos campos van entre apóstrofe o entre comillas simples, ¿ya? O entre doble comillas. Entonces, hay veces nos olvidamos de cerrar la comilla simple o la doble comilla. Entonces, nos sucede que el prompt cambia de comilla simple mayor o doble comilla mayor.
Cuando sucede eso, quiere decir que nos hemos olvidado de cerrar la comilla y posiblemente la consulta salga errada. En ese caso, lo cancelamos con /c para que volvamos a realizar nuevamente la consulta. ¿Ya? Hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, si yo quisiera visualizar cuáles son las bases de datos que tiene MySQL o que se han creado, utilizo la sentencia show database seguido del punto y coma, así como lo muestra acá el ejemplo. Show database, punto y coma, y nos muestra la base de datos. MySQL por defecto posee estas tres bases de datos, ¿ya? Muy bien, para yo crear una base de datos utilizo el comando create database y el nombre de la base de datos. Un ejemplo acá es create database alquiler, punto y coma, y me devuelve query OK una fila afectada. Quiere decir que lo he creado en forma satisfactoria. Cuando yo quiero utilizarla, la base de datos que yo he creado, utilizo la sentencia use y el nombre de la base de datos. Use y el nombre de la base de datos. En este caso, como ya hemos creado la base de datos alquiler, para usarla pondría use alquiler. Cuando yo quiero visualizar qué es lo que contiene esa base de datos, qué tabla contiene esa base de datos, ya utilizo la sentencia show tables y nos va a mostrar todas las tablas que contiene esa base de datos. Y cuando yo ya quiero eliminar una base de datos creada, utilizo el comando drop database y el nombre de la base de datos. En este caso es drop database alquiler y me permite eliminar la base de datos que ha sido creada. Muy bien, esto ha sido las nociones de lo que es el manejador de base de datos MySQL para crear base de datos.